Hola y bienvenidos a una nueva edición de Mirada Económica. Los saluda Teng Ying desde Beijing. Hoy seguimos explorando la industria detrás de los deportes electrónicos o eSports. En la edición anterior hablamos del impacto económico global y su importancia dentro de las estrategias digitales de China. Hoy expandiremos en cómo la innovación tecnológica, formación de talento y promoción cultural hacen de esta una industria con alto potencial de crecimiento. En el estudio nos acompaña el doctor Javier Gómez, especialista en industrias culturales y analista de CGTN. Un gusto saludarlo. Un gusto nuevamente, Vive. Muchas gracias por la invitación. Bueno, volvemos a hablar de los talentos de esta industria y realmente me interesa cómo puede ser un joven o una persona, un jugador del eSport, porque habrá que recibir una formación, una educación para poder estar en esta industria, estar en los videojuegos, ¿no? ¿Y China lo está promoviendo o cómo es este proceso de crecerse para ser un jugador de eSports? Sí, bueno, pues claro, antiguamente si le preguntabas a un niño qué quiere ser de grande, no te iba a decir, quiero ser jugador profesional de videojuegos, ¿no? Ajá. Evidentemente hace parte de la economía digital, que es la nueva economía digital. Y bueno, digamos que China entiende que también existen talentos digitales, ¿vale? Entonces, y los talentos digitales son el motor de la economía del siglo XXI. Eso es como lo entiende China, ¿no? Y entonces, ¿qué promueve esto? Pues promueve que primero niños que van a escuela puedan tener una salida, ¿no? Con respecto a la parte de videojuegos, porque antiguamente, tú recuerdas, nuestros padres nos prohibían jugar a los videojuegos. Ajá. Porque nos desconcentrábamos del ámbito académico, ¿no? Sí, entonces, es un daño para las vistas. Es un daño, ¿no? También para porque no rindes académicamente, ¿no? Pero bueno, ahora al ver que es una economía que funciona, que tiene reglas, que tiene pues un montón de cosas detrás, el Ministerio de Educación de China en el año 2016 oficialmente incorporó eSports o la gestión de eSports en las actividades vocacionales de los institutos de educación, ¿no? Y también en las universidades. Entonces, desde el 2016 tenemos oficialmente en educación todo lo que es de la gestión de eSports. Entonces, pero lo que te digo, los eSports no van solo en el jugador profesional de videojuegos, ¿no? Sino que también pues, va detrás y lo que hablábamos, ¿no? El broadcasting, el streaming, el analista de datos, todo esto que mueve la economía. Entonces, la gestión de eventos, por ejemplo, también se va ahí, ¿no? Entonces, el ministerio entendió eso en 2016, lo aplicó a través de su política y hoy en día hay más de 200 universidades y escuelas técnicas en todo China que ofrecen programas relacionados con eSports, ¿no? Entonces, abarca todo el espectro del eSports. Entonces, por ejemplo, te voy a poner un solo ejemplo, el ejemplo de la Universidad de Comunicación de Zhejiang, ¿no? Ellos lanzaron el primer laboratorio integral de eSports que incluía tecnología 5G y transmisiones en 4K. Y bueno, ahí los estudiantes aprendían primero a competir en los videojuegos, pero luego aprendieron diferentes técnicas, ¿no? De nivel transversal, que era lo que hablamos, de broadcasting y todo esto, y análisis en tiempo real, ¿no? Entonces, tú como jugador no entiendes de esto cuando juegas, ¿no? Pero tú cuando entiendes los eSports entiendes que no solo el videojuego, sino toda esta plataforma que hay detrás. Entonces, las universidades, a través del Ministerio de Educación, empezaron a generar, a decirle a la gente, bueno, recordemos que esto no es solo jugar videojuegos, ¿no? Esto también es industria, esto también es comercio y vamos a enfocarnos en esta parte para que los futuros padres no castiguen a los hijos de no juegues videojuegos, ¿no? Sino que lo hagan de una manera pues responsable y que sepan que hay un futuro en esto, ¿no? Entonces, digamos de niño quisiese ser jugador profesional de videojuegos y de repente no lo logras, ¿no? Porque hay mucha competencia, pero entonces también puedes ser entrenador de algún equipo de videojuegos, puedes ser inversor en un equipo de videojuegos, ¿no? ¿Qué oportunidades ofrece la industria para ellos después en el mercado laboral? Mira, el mercado laboral, de acuerdo con el Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social de China, publicó que en los eSports, esta industria genera más de 700,000 empleos directos
y más de 1 millón de empleos indirectos, ¿no? Con un crecimiento anualmente del 10%, ¿no? Pero también publicó que todavía existe una brecha de talento del 40%, sobre todo en áreas técnicas, creativas y de gestión. ¿Qué significa esto? Que hay 40% más de oportunidades para involucrarnos en esta industria, ¿no? Entonces, para los jóvenes, ¿qué significa esto? Pues que hay una nueva industria que está creciendo, que se está generando, que no solamente es jugar bien, sino que también entender del juego y también transmitir ese juego, ¿no? Transmitir esa industria creativa y cultural a través de los videojuegos, ¿no? Entonces, el ecosistema no solamente va por el jugador profesional, sino que también va por los profesionales del arte, de la narrativa visual, los profesionales de la gestión de eventos, los diseñadores, todo lo que va alrededor de los eSports. Entonces, esto es una industria que no teníamos, prácticamente hace 20 años no la teníamos y hoy la tenemos, pero no se espera que esto sea exponencial, o sea que a 10 años tengamos, no sean 700,000, sino que tengamos 2 millones de empleos directos. Estoy hablando solo de China, ¿vale? Sí. Porque esto se genera más. Pero que tengamos al menos 2 millones o 3 millones, ¿no? Porque es un crecimiento bárbaro. Mucho potencial. Hay mucho potencial y además con la inclusión que hablábamos anteriormente de los Juegos Olímpicos, de incluir esta modelo de disciplina deportiva, pues bueno, va a generar mucha más audiencia y va a generar mucho más mercado, por lo cual va a generar mayor oferta laboral, ¿no? Sí. Pero tenemos que cubrir primero ese 40% de brecha. ¿Qué significa esto? Que la demanda es mayor a la oferta, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo las universidades en China? Están formando ese talento, están formando de manera profesional a estos nuevos profesionales del sector para cubrir esa brecha. Pero esta brecha es la que tenemos en presente, en tiempo presente. En tiempo futuro, ¿cómo será? No, será mucho más grande, ¿no? Entonces, ¿qué se espera también? Que la oferta académica, la oferta en institutos vocacionales y en institutos educativos crezca aún más también. Tengamos más demanda de estudiantes pues para este tipo de eventos y cubran esta brecha de hoy en día del 40%, que espera sea menor en el futuro, sí, ¿no? Entonces, y mientras se acumulen las experiencias de los concursos internacionales, van mejorando, perfeccionando su formación en las instituciones educativas también. Y además de los empleos, con respecto al consumo, ¿qué está generando esta industria en China? Porque aquí sí se estimula una doble circulación, donde se promueve tanto el consumo interno como el externo. La industria de los eSports, ¿cómo puede generar este consumo interno y cómo puede atraer la audiencia internacional? Bueno, primero que todo, hay que decir que China es el mayor consumidor de esta industria a nivel mundial, ¿vale? Es primero el mayor consumidor y segundo el mayor productor también, ¿no? Entonces, en datos, si quieres datos cuantitativos, te lo tengo, mira, son 560 millones de espectadores regulares de eSports en China. Solo en China, 560 millones de espectadores con más de 30,000 millones de yuanes anuales en ingresos, solo en ingresos, ¿vale? Entonces, este público, ¿qué incentiva para la industria china? Pues incentiva que diferentes empresas generen más videojuegos y que generen no solo el videojuego y el hardware como tal, sino pues toda la producción, ¿no? Entonces, por ejemplo, empresas como Tencent, NetEase, Douyu, Bilibili, ¿no? Además de la creación del videojuego, también controlan la retransmisión y el streaming del videojuego. Entonces, eso es en el mercado interno, ¿no? En el mercado interno es bastante sólido. Tiene un crecimiento también cada vez más grande. ¿Por qué? Porque esto es interesante, porque no solo incluye la población, digamos, juvenil, ¿no? Entre los 18 y los 35 años, sino que también incluye los mayores, ¿no? Entonces,
se generan eventos deportivos de eSports en China y en Asia en general también, que incluyen las personas mayores. Entonces vemos, por ejemplo, equipos competitivos de personas mayores donde el menor de ellos tiene más de 65 años, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es el caso de los Silver Snipers, que es de Suecia y que compiten en eventos de esta característica, ¿no? Luego, por ejemplo, tuvimos un torneo hace muy poco en Japón, donde era para seniors, para personas mayores, y la ganadora fue una pues, abuela de 82 años que ganó este campeonato. Y también se juega en computadora. Y también se juega en computadora, claro. Entonces, imagínate que abarca ya todos los rangos de la sociedad, ¿no? Entonces, eso... Pero si mal no me acuerdo, los videojuegos más populares en China son de los celulares, dispositivos portátiles. Ahí quería llegar. Entonces, ¿qué pasa? Que el consumo interno de China es bastante sólido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que no todos tienen la posibilidad de estar horas y horas sentados detrás de la pantalla en tu casa, ¿no? Sino que pasas mucho tiempo en el metro, ¿no? Sí. En transporte. Y entonces ahí es cuando los videojuegos móviles entran en acción. Y de hecho estas compañías, las que te nombré, Tencent en sí, generan diferentes videojuegos para este tipo de personas, ¿no? Entonces te pongo también el ejemplo a nivel... el mercado interno es el mercado externo, el de China también, no solo se trata de crear, ¿no? Y vender ese videojuego a nivel internacional, sino que también se trata de promover cultura, ¿no? Entonces, por ejemplo, Honor of Kings tiene algunos personajes que son de la mitología mitos de China y que tú los puedes elegir para jugar en ese videojuego a nivel internacional. Y Honor of Kings, por ejemplo, participó o fue uno de los juegos del Campeonato Mundial de eSports en Arabia Saudí. Eso fue uno. Lo otro, en el Campeonato Internacional de Arabia Saudí, la mayor audiencia fue, y esto te va a parecer sorprendente, fue de 90 millones para el juego de móviles de PUBG Mobile, ¿vale? Entonces era... 90%. Sí, no, 90 millones. Pero la mayoría de la localización de esas personas era en Indonesia, ni siquiera era en China. Entonces, imagínate que en este país se juega tanto este juego que fue la mayor audiencia del Campeonato Mundial de eSports de este año en Arabia Saudí, que era directamente para este videojuego porque es muy popular en Indonesia y se juega muchísimo, y de hecho el equipo ganador era un equipo de Indonesia. Entonces le dieron una salida grandísima en esta doble circulación, ¿no? Entonces estamos analizando la parte de China, pero lo estamos expandiendo a la parte asiática. Entonces, ¿qué pasó? Que se dieron cuenta también que todo un país se puede unir en torno a un videojuego y genera más visualizaciones que el mismo fútbol o que cualquier otro deporte convencional. No sé si lo tengo entendido bien o no, la costumbre de consumir de los chinos o de los usuarios de videojuegos en China son diferentes a las que tienen en otros países, porque aquí muchas veces los videojuegos son gratis para descargar y después puedes gastar tu dinero comprándote las armas o un vestido dentro de este juego. Las compras se hacen después y, bueno, si no estás compitiendo mucho, puedes usar la aplicación de forma gratuita. Y en muchos países en el extranjero, la compra se hace al descargar los videojuegos. ¿Eso afecta el consumo o afecta a la industria de alguna manera? Sí, a ver, son modelos de negocio, ¿vale? Entonces hay modelos de negocio que te cobran por el videojuego, hay otros modelos de negocio que te cobran por la utilización del videojuego de manera mensual como una suscripción, hay otros que te dan el juego gratis, pero dentro del juego tienes microtransacciones, ¿no? Que son las que tú hablas. Este tipo funciona mucho mejor en China. Igual lo pasa con otros sectores, como los de suscripción, que aquí no se suele pagar para la suscripción. Pero entonces las empresas se ganan a través de los anuncios, de los comerciales. Sí. Es diferente. Pero depende del modelo de negocio, exacto. Sí. Pero digamos que esto no funciona en todos los videojuegos competitivos de eSports, ¿no? Entonces,
Claro, hay formas de conseguir dinero porque las empresas, los desarrolladores de videojuegos necesitan retorno de la inversión, ¿no? Sí. Necesitan ganar dinero también. Entonces, hay modelos que son discutibles, que son no muy éticos, y hay otros modelos que ya dependen también de otros factores, ¿no? Pero en el caso de los eSports, no todos tienen modelos freemium, o sea, lo que se intenta es que todos tengamos, ninguno tengamos ninguna ventaja competitiva al pagar, ¿no? Entonces, que tanto tú que lo descargas gratis como tú que pagas por vestidos, por armas, no tengas ninguna ventaja contra mí que no pago nada, ¿vale? Entonces, los eSports se trata de mantener ese espíritu deportivo, que estamos en igualdad de condiciones y que solo tu talento, tu disciplina dentro del juego te haga ser mejor que yo, ¿no? Entonces, digamos que en ese tipo de cosas, esos son modelos de negocio que pueden ser discutibles o no y funcionan de forma diferente, pero eso funciona más que todo en los videojuegos tradicionales. Para videojuegos competitivos, la idea es mantener esa idea del deporte, ¿no? De competir en igualdad de condiciones. Y con respecto a la innovación tecnológica, la muy hablada inteligencia artificial de este año, la 5G, estas tecnologías, ¿cómo están impulsando el crecimiento del eSports? Bueno, los eSports, de hecho, crecen a medida que la tecnología avanza también, ¿no? De hecho, los tuvimos a razón de la tecnología, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se genera el 5G, ¿no? que fue un avance disruptivo en la época, pues tenemos que podíamos competir en diferentes partes del mundo y con tener una latencia casi que cero, ¿no? Entonces, con una latencia muy menor, y entonces no hay esa ventaja, ¿no? Entonces, entre más cerca estemos del servidor, vamos a tener menos latencia, pero los videojuegos fueron, la tecnología 5G lo que desarrolló era tener menos latencia. Luego, en las retransmisiones, también teníamos menos diferencia de tiempo en la retransmisión en vivo, ¿no? de eso. Entonces, eso fue lo que generó la 5G. Luego, repeticiones en tiempo real, ¿no? Y la IA, la inteligencia artificial, ¿cómo está funcionando ahora? Está funcionando con análisis de datos, con traer pues, informaciones específicas de cada partida, con seleccionar las repeticiones claves, ¿no? Los highlights más importantes de la partida, los trae casi que al momento real. Esto lo hacen aplicaciones de inteligencia artificial que son automáticas, de manera automática. Y recientemente ya hay narraciones que están hechas con inteligencia artificial también. Entonces imagínate que ya está avanzando a eso, que prácticamente nuestro trabajo va a ir un poquito en descenso, ¿no? Ahí está la brecha del empleo. Ahí está la debería brecha. De ser un comentarista persona para hablar, narrar de las competiciones. Exacto, pero bueno, estos son parte de las innovaciones que tenemos dentro de los eSports. Luego, por ejemplo, también tenemos la realidad aumentada y la realidad virtual. La realidad aumentada, ¿qué hace? Por ejemplo, que yo como espectador voy a una arena, voy a un estadio, miro la partida como tal, pero luego también veo hologramas de los jugadores, veo repeticiones en vivo de los jugadores, ¿no? en un holograma, por ejemplo. O la realidad virtual todavía no está tan desarrollada, pero está de manera competitiva, por ejemplo, en las competiciones de sim racing, de simulación de carreras. Pues bueno, ya te colocas las gafas de realidad virtual y miras hacia los lados, ¿no? No necesitas mirar la pantalla como tal, sino que también lo haces a través de realidad virtual. Entonces, estas son aplicaciones de la tecnología que hacen parte de los eSports y que bueno, que fusionan todo esto, ¿no? dentro de los eSports. Y como bien menciona, la industria ha crecido junto a la tecnología y también las políticas de China a favor de estas tecnologías está apoyando el crecimiento de los eSports. Sabemos que hace 10 años, en el 2015, se propuso la iniciativa Internet Plus
en China, que busca integrar lo digital en distintos ámbitos de la sociedad. Y en aquel entonces la tasa de penetración de Internet en China fue poco más del 50%, pero hoy en día, en 2025, esta cifra, esa tasa de penetración de Internet ha crecido hasta el 80%, ha crecido mucho, es decir, una década atrás, más de 600 millones de chinos tenían acceso al Internet. Ni siquiera podíamos hablar de la velocidad de la 5G, pero hoy somos más de 1.100 millones de los internautas chinos, 5 millones más de los usuarios o del espectador de los videojuegos que acaba de mencionar. También el país publicó un plan quinquenal de la economía digital en el año 2021 para promover este tipo de industrias, y el Consejo de Estado reveló otro documento el año pasado, en 2024, en el cual expresó su apoyo al desarrollo de los deportes electrónicos. Entonces, en su opinión, ¿hasta qué punto se han materializado estas políticas que favorecen la industria de los esports? Bueno, aquí lo interesante es que el 2025 es un año clave, ¿vale? Porque primero son 10 años del Internet Plus, segundo ya el plan quinquenal termina este año, y luego el próximo año vamos a tener la inauguración aquí en Beijing de otro evento, de otro parque tecnológico de eSports, ¿no? Entonces, luego hablábamos de las políticas del Ministerio de Educación de 2016, y luego en el 2019 la inclusión de los eSports como parte de la estrategia de China, ¿no? Y luego en el 2022, en los Juegos de Hangzhou, la primera vez de la inclusión de los eSports. Entonces, todas estas políticas evidentemente han permitido que los eSports creciesen, y no solo que creciesen, sino que la economía como tal creciese por estas razones, ¿no? Entonces, no solo el acceso al Internet generó esto, sino también las políticas que permitieron que estos deportes electrónicos fueran vistos de una mejor manera a través de la sociedad, ¿no? Entonces, evidentemente, tenemos que discutir cuáles serán las nuevas políticas para los próximos 5 años, los próximos 10 años, ¿no? Entonces, pero evidentemente eso fue un acierto, pero grandísimo, vamos. Sí, el apoyo continuará. El apoyo va a seguir así como tal, ¿no? Entonces, la economía digital que generó esta iniciativa del Internet Plus y esta otra política que mencionas del plan quinquenal de la economía digital, realmente, pues, la idea era que esto llegara a todos los sectores de la sociedad, ¿no? Pues lo hizo, en primer lugar. En segundo, generó más audiencia. En tercer lugar, generó una economía mucho más grande. Y en cuarto lugar, promovió la educación, que es lo que todos queremos. Y bueno, y ahora lo que hablábamos anteriormente, tenemos una brecha todavía en la oferta, no en la oferta laboral, sino en la demanda laboral de profesionales dedicados a todo lo que sea relacionado con el contexto de los eSports. Y podríamos decir que la inclusión de los eSports en los eventos internacionales que fueron organizados celebrados en China, como mencionaba anteriormente, los Juegos Asiáticos en Hangzhou, la inclusión de eSports en las disciplinas oficiales, podría ser una muestra, un ejemplo de la materialización de estas políticas, ¿no? Claro, claro. ¿Y qué mensaje envía? ¿Qué más mensaje envía? Mira que eso fue importante. Primero, la apuesta arriesgada, ¿no? Es decir, bueno, vamos a poner los juegos electrónicos porque sé que van a funcionar y tener esa convicción de hacerlo, ¿no? Entonces, primero era mostrar el desarrollo, la innovación tecnológica y el desarrollo tecnológico de China en unas competencias de deportes tradicionales, ¿no? Entonces, ese fue el primer mensaje, ¿no? Poder hacerlo y poder mostrar ese músculo tecnológico de China, ¿no? El segundo mensaje que envía en los Juegos Olímpicos de Hangzhou es que pueden convivir o pueden estar juntos los deportes tradicionales y los deportes electrónicos, ¿no? Entonces, un deporte tradicional necesita una pista, necesita un campo, sí, ¿no? Para poder hacerse, pues
pues el evento deportivo electrónico también necesita pues un stage, una tarima, ¿no? Con unos ciertos equipos tecnológicos y equipos de jugadores profesionales, pues para que desarrollen esto, ¿no? Entonces, estos fueron los dos mensajes que dieron los Juegos de Hangzhou, los Juegos Asiáticos de Hangzhou, y que pues evidentemente dio pie para que ahorita estemos hablando de los Juegos Olímpicos de eSport de 2027 y la Liga de las Naciones para 2026. Y también me contaba que hay diferentes ligas, clubes a nivel mundial están empezando a incluir los esports en su mundo. Uh-huh. ¿Esto cómo va? Sabíamos que en China el número de los clubes ha crecido hasta cerca de 200. Uh-huh. Hay en toda China, creo que es muy pocos. Va a crecer, pero bueno, ¿en qué forma? Todo es una economía, ¿no? Entonces, sí. Todo depende de la inversión, todo depende del desarrollo de esa inversión y todo depende del retorno de la inversión, ¿no? Porque al final de cuentas el deporte también es una industria, es una parte de la economía, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos los ingresos de solo los jugadores profesionales el año pasado superaron los $7,000 millones anuales, ¿no? Entonces, es una industria muy grande, ¿no? Entonces, luego, ¿qué pasa? Que los clubes deportivos ya se dieron cuenta de que esto también funciona, de la parte electrónica también funciona, y han decidido invertir o generar también como una rama, ¿no? del club dedicado a los eSports. Por ejemplo, equipos o clubes como el Paris Saint-Germain o el Manchester City ya tienen estas ramas, ¿no? del deporte de sus clubes y participaron en el pasado Mundial de Arabia Saudita, participaron con sus jugadores, ¿no? Luego, por ejemplo, aquí en China también tenemos el Shanghai Shenhua, que también tiene una rama de videojuegos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué otras partes tenemos? Equipos de baloncesto también están apostando ahora, sí. No solo por tener jugadores profesionales de eSports, sino también para mejorar el desarrollo de sus videojuegos de NBA también tenemos en esa parte. Ellos lo que están familiarizados son ese procesos de funcionar como agencia y uh-huh. organizar los entretenimientos y participar en los concursos. Y mirando hacia el futuro, ¿qué papel puede jugar China en la configuración de reglas internacionales de los esports, considerando su peso en el mercado global? Claro, pues mira, como te dije, es el mayor consumidor y también el mayor productor. China es el primer país y que ha creado estos parques tecnológicos de eSports. Es el primero a nivel mundial. Y no solo uno, sino más de 10, ¿no? En ciudades que ya mencionábamos, de Hangzhou, Shanghai, Beijing. ¿Y qué hace esto? Pues que ya tenga una experiencia que no la tiene ninguna otra parte del mundo, que estos modelos puedan ser replicados, ¿no? A nivel internacional. Entonces vemos, por ejemplo, en países como Sudáfrica, como Francia, como Estados Unidos, han copiado el modelo chino, ¿no? Y están fomentando la creación de nuevos talentos para esta industria digital, ¿no? Entonces, jugadores profesionales en primer lugar, pero también profesionales de la comunicación, profesionales del ámbito de disciplina deportiva, ¿no? De psicólogos deportivos, ¿no? Que se aplican a este tipo de deportes electrónicos también. Entonces, ya China tiene todo este bagaje, digamos, deportivo, pero también cultural. Entonces, en la sociedad china está marcada, es muy sólido el consumo, ¿no? Y luego la parte cultural de China en el desarrollo de videojuegos que incluyen ciertos caracteres en ciertos juegos a nivel internacional, pues también tiene esa parte de experiencia que puede ser transmitido a nivel internacional, ¿no? Y entonces esa es todo lo que tiene China para ofrecer en el mundo de los videojuegos. Se espera que crezca, se espera que más audiencias vean estos videojuegos y que en definitiva la economía crezca y todos sí. Disfrutemos de ella, ¿no? Sí, muy enriquecedor. Muchas gracias, doctor Javier Gómez, por las reflexiones, por el análisis. Gracias. Muchas gracias por la invitación.
La experiencia de China con los deportes electrónicos nos muestra cómo la economía digital y las industrias culturales pueden convertirse en motores de innovación, transformarse en industria, generar nuevos ecosistemas y a la vez fomentar la cooperación internacional. Estimados televidentes, con esto concluimos esta edición de Mirada Económica. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.